Buenas noches, gironenses, buenas noches. Es siempre reconfortante estar en Girón, saludando a mis padres, estrechando la mano de los amigos, recorriendo las calles de este Girón entrañable. Ciertamente, Eloy, esta visita creo ocurrió en circunstancias en que no estaban debidamente planificadas, pero estoy contento de estar en Girón y le agradezco la oportunidad de compartir con usted algunos criterios, algunas ideas que se pueden tener respecto a la realidad de los gironenses en el exterior, en Estados Unidos en concreto, y algún otro tema que usted desee tocar. Sí, efectivamente, para empezar ya en tema, Aurelio, ¿cómo está la situación económica, la situación laboral en Estados Unidos y cómo están nuestros coterráneos, de los cuales al menos usted les conozca, tenga alguna relación, vecindad, etcétera? Bueno, para nadie es desconocido que en este momento en los Estados Unidos, y diría yo en muchos de los países industrializados del mundo, se atraviesa una crisis. Estas crisis afectan casi siempre a quienes precariamente laboran en esos países, y obviamente de los inmigrantes en los Estados Unidos, los ecuatorianos somos un buen número. Se calcula que 2,5 millones, 2.800.000 ecuatorianos estamos en los Estados Unidos. De estos, muchos obviamente somos azuayos y concretamente gironenses. Muchos habrán perdido sus trabajos, muchos estarán todavía conservando sus trabajos, pero con un amengo en las horas que trabajan, y esto repercute en el ingreso mensual, lo cual a su vez acarrea problemas que financieramente terminarán causando más de un problema a las familias. Aurelio, ¿usted tiene conocimiento si es que en estos últimos tiempos algunos compatriotas gironenses hayan tenido problemas precisamente para poder cancelar sus obligaciones crediticias, específicamente en lo relacionado al pago de viviendas que se adquirieron y no han podido solventar estos pagos? Sin duda, existen compatriotas, existen coterráneos que enfrentan dificultades para cumplir sus cuotas mensuales sobre las hipotecas que tienen en sus casas. Como ustedes comprenderán, hubo una época en la que los bancos, en que las instituciones financieras facilitaron las compras de viviendas y observaron posiblemente lo que era fundamental, asegurar el ingreso de estos nuevos compradores. No se fijaron demasiado en sus créditos, porque lo único que querían es poner el dinero en el mercado. Les dieron todas las facilidades. Obviamente esta burbuja inmobiliaria tuvo un desenlace fatal, sobre todo para las personas que menos tienen, porque quienes viven una situación financiera solvente podrán ver menguadas sus cuentas en los bancos, pero siguen pagando. Podrán sacrificar algún entretenimiento, unas vacaciones, pero seguirán pagando. No así los inmigrantes que, ilusionados con la vivienda propia, aprovechando las facilidades que les daban los bancos, accedieron a estas viviendas. Hoy están en procesos de reposición de estas viviendas por parte de los bancos. Obviamente tardarán meses, tal vez años, pero finalmente esas casas serán reposeídas por los bancos. Las familias quedarán otra vez en condiciones precarias frente a lo que es vivienda, tendrán que volver a la renta o compartir espacios con familiares, que es lo que generalmente ocurre, porque en este aspecto la solidaridad entre los inmigrantes de los Estados Unidos siempre se pone de manifiesto cuando los demás así lo necesitan. ¿Avisora usted, Aurelio, de que vienen tiempos mejores, que se vaya a solucionar este problema? La economía siempre es difícil de predecir, mi querido Eloy. Más de lo que Estados Unidos vive, este rato vive el mundo, una situación de incertidumbre. Y yo no creo que esté en capacidad de predecir qué va a pasar en los Estados Unidos en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo económico.
Yo he notado, sin embargo, que los compatriotas, los inmigrantes en los Estados Unidos, siguen manteniendo su fe en ese país, prefieren vivir estrechamente en estas circunstancias que atraviesan antes que volver ya al Ecuador. Yo creo que la certeza de que esto puede ser larga esta crisis puede ser larga, es lo más acertado. Yo no avisoro a corto plazo una recuperación económica de los Estados Unidos, más con lo que hoy está pasando en Europa. Estados Unidos sin duda va a sufrir parte de esa crisis que está viviendo España, que ya vive Grecia, que posiblemente viva Italia, y vamos a tener que esperar. Pero la crisis en los Estados Unidos parece que no es tan profunda como sí está siendo en España. El desempleo sigue en el margen del 9%, lo cual para los Estados Unidos es realmente alto, pero no es tan profundo como se dice que es en España, que está ya sobre el 20%. Aurelio, con estos antecedentes, ¿usted cree que es recomendable a personas que estuvieran pensando viajar, emigrar hacia los Estados Unidos? ¿Es recomendable en estas circunstancias? Bueno, yo creo que emigrar debe ser un derecho de todo hombre. La movilidad humana es algo que ha posibilitado la población del planeta. Yo soy un convencido de que al hombre se le debe permitir moverse de un sitio a otro. Siempre deberá haber regulaciones, los gobiernos, los estados deben hacerse responsables de generar políticas que permitan que los ciudadanos, que sus hijos, que los hijos de otros países puedan venir al nuestro y que los nuestros puedan ir a otros países en circunstancias de total regularidad, ya sea a través de visas de trabajo, ya sea a través de las visas de residencia o en algunos casos especiales por el talento extraordinario de algunos ciudadanos, por visas temporales de trabajo. Yo no creo que se deba intentar siquiera frenar las migraciones o poner trabas que sean realmente barreras infranqueables para la migración, pero sí creo que se debe regularizar. El Ecuador en concreto debería trabajar con los países que son el destino de los migrantes, de los emigrantes en el caso de Ecuador, para que estos sean acogidos en ese país en circunstancias que la dignidad del hombre no sea menguada, en circunstancias en las que la seguridad de estas personas sea debidamente custodiada. El Estado no puede solamente mantener un discurso de que sí, de que la nueva Constitución ofrece todas las garantías para que vayan o para que vengan. No es eso, en realidad esto no se observa. Yo noto que desde el Ecuador siguen llegando hermanos ecuatorianos a los Estados Unidos. La precariedad, el viaje a través de las distintas fronteras desde Ecuador hasta México, no son un obstáculo para que los hombres sigan echando a rodar sus sueños. A pesar de los peligros más constantes que son ahora. A pesar de los peligros, pero los peligros siempre existieron. Yo mismo viajé indocumentado a los Estados Unidos y experimenté lo que constituye el peligro de las fronteras, el peligro de los grupos que trafican con los migrantes en las fronteras. Así que sé lo que han pasado y comprendo aquellos casos graves en los que nuestros compatriotas y ciudadanos de otros países han muerto en la frontera, han sido objeto de todo tipo de ultrajes. Los derechos humanos no se respetan en el camino hacia los Estados Unidos. Y luego los derechos humanos también verdaderamente son vulnerados en los Estados Unidos. Entonces el Estado ecuatoriano, los distintos estados en Latinoamérica, en el mundo, deberían preocuparse mucho de diálogos, de convenios, de acuerdos con los países receptores de los migrantes. ¿La CENAMI no está cumpliendo tal como se lo pinta? No en realidad. Lo digo con conocimiento de causa, he sido presidente, vicepresidente del Centro Cívico Ecuatoriano de la ciudad donde vivo. Conocemos, he tenido diálogos con el señor cónsul de Connecticut, en el pasado tuve diálogos con el cónsul de Ecuador en Nueva York. La CENAMI, si bien no es necesariamente parte integral de los consulados, sin embargo coordinan. Y a través de los consulados recibimos información de cuáles son las ofertas de la CENAMI. La Secretaría Nacional del Migrante nació con demasiada euforia. El primer secretario de Migrantes, el señor Murillo, fue un hombre demasiado
iluso, diría yo. Creyó que se podía de la noche a la mañana tener el banco del migrante, tener los consulados digitales y todo eso, para facilitar la vida de los emigrantes ecuatorianos de los Estados Unidos. Pero tenemos que acordarnos que para ayudar a 2.800.000 ecuatorianos que están allá, de los cuales por lo menos 1,5 millones deben ser todavía indocumentados, creo yo, se necesita sobre todo diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. El problema no se soluciona retóricamente, incluyendo ciertos temas en la Constitución o creando un ministerio. El problema de los migrantes vivimos nuestros problemas en los Estados Unidos. Acá hay otros problemas para las familias y de eso debe ocuparse más el Estado ecuatoriano. Pero si quiere realmente ayudar al ecuatoriano que está allá, sobre todo a aquellos que están en condición de indocumentados, de irregulares, tiene que abrirse un diálogo serio, respetuoso con ese país que acoge a estos ciudadanos. Si no se dialoga con los Estados Unidos o con Italia o con España, muy difícilmente se les va a poder ayudar verdaderamente a estos hermanos ecuatorianos. A nuestros migrantes les perjudica el constante discurso de rechazo hacia Norteamérica por parte hablemos del gobierno nacional. Eso pasa más por una toma de conciencia de carácter moral. Nos damos cuenta que eso está mal de parte de nuestro presidente. Pero en Estados Unidos mismo no se nota eso porque el ciudadano común, el patrono que le da un empleo al inmigrante indocumentado o documentado, no le está escuchando al presidente de los ecuatorianos. Muy pocos están enfocados en seguir las noticias de Latinoamérica y de escucharle al presidente de Ecuador sobre su sentimiento antiimperialista y antiestadounidense. Sin embargo, hay que pensar también que pese a que no haya esa hostilidad o esa presión porque el presidente dice esto de los Estados Unidos o el presidente rechaza la ayuda de los Estados Unidos, hay que pensar que ciertas políticas en los Estados Unidos sí tendrán que ver con este discurso antiimperialista. No se hace noticia, pero estoy seguro que en los corrillos del Congreso de los Estados Unidos, en los corrillos de la Casa Blanca, se habla de esto y es posible que eso dificulte un acuerdo que pueda favorecer no solamente a los inmigrantes ecuatorianos, porque cuando se legisla en los Estados Unidos a favor de los inmigrantes, no se va a legislar específicamente a favor de los ecuatorianos. Yo lo que sí creo es que en algún momento, y es un poco delicado tocar el tema, en algún momento el Ecuador pudo sacar ventaja del acuerdo que teníamos con los Estados Unidos sobre la utilización de la base de Manta. Ahí se pudo obtener, creo yo, un TPS, o por lo menos intentar un TPS. Esta protección temporal que tienen algunos ciudadanos de Centroamérica, sobre todo. Yo creo que a Estados Unidos le convenía mantener la base de Manta por este asunto del control del tráfico de drogas y por otros asuntos estratégicos, geopolíticos. Y Ecuador pudo, es mi impresión, pudo sacar alguna ventaja de ello, pero no lo hizo. Al ingresar al país, Aurelio, ¿ha tenido alguna dificultad en cuanto a objetos que se trae, artículos? No, generalmente a nivel personal soy disciplinado, trato de no infringir normas. Es un aspecto que he aprendido de tanto viajar, llevo 27 años en los Estados Unidos y he preferido siempre evitar ser objeto de cateos y de manoseos, pero sí hay problemas, hay gente que tiene toda la ilusión de traerle un televisor al padre, a la madre y no puede traer un televisor más grande de 22 pulgadas. Si es de más de 22 pulgadas, por decir uno de los electrodomésticos o uno de los objetos que podríamos querer traer. Si trae una televisión de 32 pulgadas, tiene que pagar una tasa bastante alta. Yo comprendo, es la ley, las aduanas están para hacer cumplir las leyes. Mas yo creo que en el caso, por ejemplo, de una familia de 4 o 5 que trae un televisor de 32 pulgadas, debe tener derecho a ello. Una persona, un televisor de 22 pulgadas, creo adecuado. Pero si es una familia de 3 o 4 que trae un televisor de 32 pulgadas, yo creo que se le debe dar la facilidad. El mayor problema, yo creo, está más bien en la seguridad que queremos tener cuando llegamos al Ecuador. Es cierto, yo he notado una mejora en el trato al ciudadano que llega a Guayaquil. Tengo que reconocer,
tengo que reconocer, pese a que soy un detractor de las políticas de este gobierno, lo confieso, yo he notado que ha habido una mejora en la calidad del servicio al ciudadano que llega al aeropuerto de Guayaquil, en concreto, porque en los últimos años siempre he llegado a Guayaquil. Hay a veces dificultades que lleguen las maletas, pero ya es asunto de las aerolíneas, no asunto netamente administrativo de lo que es el Estado en las aduanas o inmigración. Sí creo que debe haber más diálogo y nuestros representantes, tenemos 2 representantes de los migrantes en los Estados Unidos y Canadá, creo que ellos deben tener un diálogo, no existe ese diálogo, en realidad cuando hablan de socializar no hacen más que dialogar con los obsecuentes y serviles, pero no con las personas que tenemos criterio propio. Aurelio, ya llegamos hasta Guayaquil y ahora trasladémonos a Girón. ¿Cómo ven Girón ustedes desde los Estados Unidos, quienes allí habitan? Bueno, Girón está en nuestra sangre, Girón está en nuestro corazón, Girón duerme en nuestra mente. No podemos jamás dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de quererle a Girón. Y estamos atentos a lo que pasa en Girón. A ustedes les consta que hay un grupo importante en el sector de Westchester, en el estado de Nueva York, gironenses o achiras de corazón, perdón, que han trabajado duro por ayudar a Girón o por estar con los más necesitados, y nosotros desde Connecticut hemos estado con ellos. En los últimos tiempos, como le consta a usted, en alguna ocasión pudimos conversar, en Connecticut también decidimos organizarnos, pero tuvimos un criterio algo diferente a lo que habían propuesto los hermanos de Westchester. Nosotros creemos que tenemos que ayudarnos más entre nosotros allá, precisamente porque esta época de crisis ha desnudado, ha develado que existen necesidades entre los nuestros también. Pero estamos pendientes de lo que pasa en Girón. Queremos saber cómo está la familia, queremos saber si está soleado, si está lloviendo, pero también queremos saber que esta administración pública que se hace desde el Consejo Municipal, ahora Gobierno Autónomo Descentralizado, es por lo menos eficiente. No querríamos pensar que Girón, un municipio pequeño en realidad ahora, tenga que pensar en obras faraónicas, tenga que pensar en proyectos, en megaproyectos, ¿no? Querríamos nosotros saber que nuestra niñez está bien atendida, que nuestra juventud tiene espacios suficientes de recreación para la práctica del deporte. Querríamos pensar que siempre nuestros ancianos están bien acompañados, están respaldados por una autoridad municipal que les respalda. Querríamos pensar que la seguridad de nuestras familias aquí está garantizada. Alguna vez conversaba con el señor jefe de bomberos de aquí y yo le decía en un diálogo de amigos que yo les consideraba a los bomberos el oído y los ojos nuestros, para mis padres, por ejemplo. Porque si algo ocurriera cuando mis padres están aquí, la mayoría de nosotros, los hermanos Hernández Álvarez, estamos en los Estados Unidos, por ejemplo. Y sé que como nosotros, muchas familias, en la gran mayoría están en los Estados Unidos. Los bomberos, por ejemplo, estarían allí primero que cualquiera de nosotros. Entonces yo deseo que el cuerpo de bomberos, por ejemplo, esté muy bien atendido, que tenga todos los equipos, y a veces querría que todos tomemos conciencia de eso y aportemos todo lo que sea posible para que el cuerpo de bomberos, por ejemplo, esté muy bien dotado. Y como es la Policía Nacional, porque también la Policía Nacional es parte del aparato de seguridad de la ciudad. Girón nos preocupa, Girón nos duele a veces, Girón nos alegra a veces, Girón nos ha costado lágrimas, porque Girón es nosotros mismos. ¿Cuándo duele Girón, Aurelio? Girón duele cuando Girón es lastimado, cuando Girón es engañado, cuando Girón sufre el retraso en la consecución de obras. Girón duele cuando a mediodía parece que está llegando la noche. Girón duele cuando después de un periodo de una administración municipal más o menos aceptable, viene otra que puede haber despertado ilusiones, en realidad se mantiene en el mismo terreno. Eso duele. Duele también la impotencia nuestra, Eloy, de no poder ser parte
de este esfuerzo por hacerle Girón más grande. ¿Cómo ve a esta administración? Hoy y con ciudadanos hemos tenido diálogos con el señor alcalde. El conciudadano alcalde ha estado con nosotros, creo yo, en 4 oportunidades. Desde que fue electo alcalde, antes de que tomara posesión, que tuvimos un primer encuentro, luego tuvimos un encuentro, si mal no recuerdo, en mi propia casa en Connecticut con el grupo de gironenses, tuvimos luego un encuentro en Westchester y hace poco tiempo tuvimos también otro encuentro en Westchester. Yo creo que el señor alcalde está viviendo un poco las consecuencias de su euforia política. Me parece que el señor alcalde en sus inicios políticos, no conozco que él haya sido un político activo previo a esta experiencia, y hoy está un poco dejándonos sentir que no estuvo debidamente preparado para esta función. El caudal de propuestas o de ofertas que hizo a Girón obviamente ha provocado que hoy podamos escuchar de su propio vicealcalde decir, por ejemplo, en cuanto al parque infantil, oír decir, hace momentos nomás que miraba el video que ustedes proyectaban, estamos en deuda. Yo recuerdo haber leído en su programa de gobierno que construirán un parque infantil que sea funcional y confortable. Hace aproximadamente 2 años, yo llegué a Girón con mi nieta en ese entonces de 7 años y le dije, mija, vamos al parque infantil de acá, vamos a la iglesia y luego vamos al parque infantil. Y yo, sorpresa, cuando crucé toda la iglesia, encontré que no había parque infantil. Habían destruido todo en realidad. Y un alcalde que ha vivido en un país repleto de parques infantiles, repleto de parques de recreación, de canchas deportivas, que no haya venido tomando conciencia de que eso posibilita un desarrollo mejor de los niños, de los jóvenes, me parece preocupante. Yo entendería que alguien que ha vivido limitado en un pueblo pequeño, donde siempre era la carreterita de polvo y la canchita de polvo, comprenda que así está bien. Pero alguien como el señor Jorge Duque, que ha vivido tanto tiempo, quizá como yo, o más en los Estados Unidos, y que seguro ha vivido en una ciudad o en un pueblo donde sus hijos, aunque sea por poco tiempo al día o por poco tiempo durante el verano, en el invierno también quizá, tenían hermosos espacios para jugar, para todo lo que es lúdico, salir a reírse con sus amigos, a encontrarse con sus primos, con sus vecinos. Eso no existe aquí. ¿Cree que se ha incrementado el turismo aquí en Girón, Aurelio? No creo que se haya incrementado el turismo. Yo creo que por Girón siempre han pasado grupos de turistas desde que yo fui estudiante. Me acuerdo que en el Alejandro Andrade, que estaba ubicado obviamente a la vera de la Girón Pasaje, siempre veíamos mochileros, que obviamente eran para nosotros los gringos, pasar, y algunas veces les veíamos por aquí. Yo sí creo que hay un flujo de extranjeros hacia el sector del Valle de Yunguilla y tal vez también a Girón, pero estoy casi seguro que no se debe a que Girón es un espacio a donde ellos quieren venir porque hay atractivos turísticos, por donde hay facilidades de alojamiento. Más bien se debe a que en Estados Unidos se ha empezado a mirarle a Ecuador, concretamente a Cuenca y a los cantones cercanos, como un destino para ciudadanos retirados, jubilados, y eso me parece muy bueno, pero no creo que es un turismo, no, de ninguna manera. Más no hay políticas que precisamente sean los imanes que estén atrayendo esto. Sinceramente no veo. Yo sí he notado que el señor alcalde, cada ocasión que tiene de encontrarse en los distintos eventos con extranjeros, se atribuye la presencia de este extranjero a su trabajo como alcalde. No creo. He conversado con varias personas, dicen que Girón no ve un incremento en la
presencia de extranjeros. Pero yo creo que sobre esto fácilmente se podrían hacer estudios. Los distintos comercios, restaurantes, no sé si tenemos un hostal, pueden dar fe de eso, y estoy casi seguro de que eso no ocurre, no hay un incremento notable de la presencia de extranjeros. Su opinión sobre el global alcalde, concejales, técnicos. En la rendición de cuentas que he observado hoy en sus entrevistas con ellos precisamente, de la voz de ellos, de la boca de ellos, he escuchado que siguen aprendiendo. Me parece bien que sigan aprendiendo. Yo creo que el concejal, el alcalde, necesitan un periodo, pero no 3 años, ni siquiera 2 años. Estamos hablando de ciudadanos adultos que debieron llegar con un conocimiento mínimo de lo que es administración pública. Aparte de eso, yo creo que políticamente los distintos grupos a los que pertenecen o partidos políticos debieron prepararlos políticamente para que no sean el fiasco que en algunos casos son. Yo respeto y felicito a quienes hacen el esfuerzo por servir a los pueblos, pero sí creo que Girón y cualquier pueblo debe demandar más de sus funcionarios públicos, más cuando son de elección popular. Sus palabras finales, Aurelio. Para Girón, un abrazo, para los gironenses, un abrazo, el deseo de que Girón goce de todo lo que puede darle el Estado desde el Poder Central, el Consejo Provincial desde el Consejo Provincial, y que nuestro alcalde y nuestros concejales se esfuercen por trabajar por un Girón con más oportunidades para las futuras generaciones, con espacios para nuestros niños, con espacios para nuestros jóvenes. Esas discusiones que vemos él hoy en el municipio no deben darse porque el deporte, la juventud, deben ser prioridad en la administración municipal. El plan de gobierno del señor alcalde habla de cuestiones que obviamente no se han concretado. Y es de desear que en estos 2 años que le restan, a él ventajosamente le restan 2 años, se vea un trabajo mucho más cercano con el ciudadano. Él tiene o representó a un movimiento. En ese movimiento existían ciudadanos gironenses. Yo no creo que esos ciudadanos gironenses hoy asoman en su entorno. Hubo un divorcio con ese grupo. Y obviamente si hubo un divorcio con su propia familia política, muy difícilmente puede luego construir una familia con el resto del pueblo. Yo querría saber qué piensan aquellos que le apoyaron por él, sino aquellos que constituyeron el movimiento político que lo llevó a la alcaldía. ¿Dónde están esos ciudadanos? Él hablaba en su plan de gobierno que tendría una apertura, receptibilidad de ideas y sugerencias de todos los ciudadanos. Yo creo que en eso él está en deuda con Girón. No dialoga con nadie. Es un hombre que cree que todo el mundo representa el pasado y que hay que divorciarse del pasado y que solo él es el presente y el futuro. Un tanto parecido a nuestro presidente. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la sabiduría para Girón. El resto ni sabe nada, ni puede hacer nada, ni hará nada. Y el pasado ha sido un desastre. Yo creo que efectivamente el pasado hay que superarlo. El pasado habrá tenido administraciones no siempre de grandes logros, pero ahí están, ya pasaron. A un alcalde no se le elige, a un prefecto no se le elige para que nos esté recordando quién hizo más o quién hizo menos, sino para que haga lo que está por hacer y que lo haga bien. Señor alcalde, le restan 2 años, trabaje por Girón, trabaje con humildad. Alguna vez me permití escribir una opinión en Achiras de Corazón y le decía exactamente esto. Como gironense, que desde lejos siento a veces hasta con frustración y rabia, ver que las cosas en Girón no son diferentes hoy a lo que eran ayer. Yo le decía en ese artículo de opinión, señor alcalde, con humildad usted puede lograr muchas cosas. Yo creo que usted está preparado, pero si no se baja de esa soberbia en la que vive cabalgando, yo creo que usted puede realmente terminar endeudado con Girón. Señor alcalde, reflexione, corrija, reencuéntrese con aquellos que le acompañaron para llegar a la alcaldía
y estos 2 años pueden ser buenos para Girón y para usted. Gracias, Eloy. Finalmente, Aurelio, una pregunta que me hacen llegar sobre minería. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, Eloy, alguna vez conversaba con el señor alcalde, ya la última vez creo, o en el diálogo surgió precisamente esto. Yo estoy a favor de la minería, Eloy, pero estoy a favor de una minería responsable. Yo estoy a favor de una minería altamente técnica. Si el gobierno nos quiere imponer la tesis de que aquí no hay riesgos, porque la palabra de Rafael Correa Él lo dice, porque es palabra sagrada, no. Yo creo que tenemos que demandar, ya no de IAMGOLD, porque IAMGOLD acaba de vender sus acciones de lo que a Quinsacocha se refiere. La nueva compañía debería dialogar con el gobierno municipal de Girón, con el gobierno de San Fernando, con el gobierno, es decir, con todos los que en la región serán afectados por la minería de Quinsacocha. Yo no creo que el cianuro o las aguas contaminadas son el único factor que Girón debe tener en cuenta. Son varios factores que la zona de afección por el asunto de la minería deben estudiar, debatir. ¿Dónde está el diálogo sobre todo lo que serán desechos sólidos? ¿Dónde se va a refinar todo lo que va a ser el material sólido? ¿Dónde van a quedar los desechos de todo esto? ¿Dónde está la seguridad de que el transporte del cianuro, por ejemplo, va a ser realizado según los protocolos de manejo de cianuro que la compañía que le va a proveer de cianuro a esta minera va obviamente a presentarle, porque el protocolo dirá el cianuro debe transportarse de esta manera, almacenarse de esta manera, manejarse de esta manera. Debemos saber que todos los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, hayan sido debidamente socializados, que hayan puesto en conocimiento de la región. No puede ser que el alcalde diga no a la minería, pero que no nos dé razones. Además, desde Girón debe proponerse, creo yo, una revisión a ciertas partes de la Constitución, como esto de la consulta previa. Si aquí estamos, este momento he notado que ciertos sectores de ciudadanos en Girón están luchando por una consulta popular para saber si vamos o no con la minería. Pero debemos recordar que no será vinculante. Es decir, el gobierno central tomará esta información de que en Girón, en Portete, en San Fernando, no están de acuerdo con la minería, pero finalmente nos impondrá su oferta. Entonces en Girón posiblemente podría haber una tarea cívica de promover una reforma a ese artículo de la Constitución, para que digamos que si la oposición al proyecto minero supera los 2/3 de la población, será vinculante. Este momento la palabra, los sentimientos, la ira de los gironenses no va a producir absolutamente nada. Las regalías, por otro lado, Eloy. Queremos saber que las regalías, decimos, o la ley minera dice que el Estado ecuatoriano deberá recibir como regalías por lo menos igual a lo que va a ganar la compañía, la adjudicataria. De eso, una pequeña porción, un pequeño porcentaje quedará para la zona. Queremos saber que eso realmente vaya a ser invertido en proyectos de desarrollo para el bien de un Girón, no de hoy, sino de por lo menos 2 generaciones. ¿Dónde está la certeza de que esos dineros efectivamente van a llegar? Nosotros deberíamos, creo, demandar del gobierno central y de la compañía que finalmente ejecutará la extracción de la mina un fideicomiso. Yo no sé si del 0.5% de lo que serían las regalías totales, porque el mayor problema para Girón y para la región no va a ocurrir en los 7 u 8 años de explotación de la mina. Es en lo posterior, cuando esos responsables o irresponsables ya no estén aquí, cuando empecemos a ver los efectos de todo el cúmulo de desechos, cuando nuestros 500 trabajadores ya no estén acá y muchos pequeños negocios que se han levantado como consecuencia de la presencia de esta mina acá ya no exista. Culturalmente, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Dónde están los estudios que se han hecho? ¿Cuáles van a ser los efectos, no solamente económicos, sociales y culturales para la zona? Es decir, que se
propongan políticas claras del por qué se lo va a hacer, que se presente a la población los estudios completos que digan en qué forma va a afectar, en qué forma va a beneficiar, alejándose desde cualquier situación política o de otro orden, sino que simplemente se intente informar a la ciudadanía certeramente de qué es lo que va a ocurrir, más o menos. Eloy, ninguna decisión que haga el hombre y que haga la sociedad, que haga Girón, va a ser la mejor si no tenemos la debida información. En Girón deberíamos nosotros pedir, por ejemplo, que la minera o el gobierno central nos permita nosotros mismos ir a comunidades de Perú, de Argentina, de Chile y quizá de Australia, solicitar que el señor alcalde trabaje en ese sentido, cumpliendo con su deber, para que puedan traernos información. Aquellos que sí están a favor de la minería, que nos digan por qué es buena la minería. Aquellos que están en contra, pero aquellos que están en contra sin prejuicios, sin el deseo de imponernos nada, también nos traigan la información y podamos tener un debate civilizado, inteligente, responsable. Yo no creo que la minería es del todo nociva para una región, pero tiene que ser una minería altamente responsable, altamente técnica, y el pueblo debe estar convencido. No puede ser esto una imposición del gobierno central y la oposición desde Girón o desde Tarqui o desde San Fernando no puede ser dogmática. Si queremos manejar esto para las futuras generaciones, debemos pensar que ahora debemos hacerlo con toda responsabilidad. Se dice que la minería por excelencia no es sustentable. Y efectivamente la minería no puede ser sustentable. ¿Por qué? Porque es una actividad no renovable. De tal manera que cuando se habla de sustentable estamos hablando de lo actual y de las futuras generaciones, respetando el derecho de las futuras generaciones. Bien. No le permitamos a este gobierno que gaste petróleo, minas y todo. Las futuras generaciones necesitarán algo de estos recursos naturales de hoy. Agradecemos la asistencia y también los comentarios y todo lo que hemos dialogado con el señor Aurelio Hernández, coordinador de la Asociación Gironenses en Connecticut. Reiterando el agradecimiento y obviamente gracias, Eloy. Muchas gracias. Dándoles nuevamente la bienvenida a usted y a tantas personas radicadas en Estados Unidos que vienen a visitarnos por esta temporada de vacaciones de Aurelio. Todos los que aman Girón quieren estar en Girón. Lastimosamente algunos ya hicimos cueva fuera del país y a veces eso trae consigo dolor, penas, pero la vida es así. Gracias, amigas. Regresamos en un instante con el final de este espacio informativo.